Buenas noches, querido participante. Aquí estamos en nuestra unidad de farmacología. Hoy vamos a tratar lo que es la farmacología. Aquí le traigo una reflexión de este inicio de semana. Vamos, ¿quién me ayuda a leerlo? Vamos, ¿quién me acompaña con esta reflexión? Vamos, querido participante. Yo le ayudo, profesora. Sería la innovación es el instrumento específico de la iniciativa empresarial, el acto que dota a los recursos con una nueva capacidad para crear riqueza. Asimismo, la innovación es un instrumento específico. ¿Qué nos dice Alexander? Esa innovación y esos recursos que nos lleva a una capacidad de riqueza, de tener, adquirir esos conocimientos básicos. ¿Qué entendemos por eso? Vamos, chicos. Presente aquí, maestra. Juana. Juan, Profe, vamos. para mí la innovación es como dice ahí, es un instrumento específico. Por ejemplo, los empresarios cuando tienen una empresa viven innovando para que el cliente vea lo específico y la innovación que tiene esa empresa, porque sin innovación realmente la empresa ni va a vender producto, ni va a hacer mercadología, ni nada por el estilo. Puede hasta la empresa caer a base de lo que es la innovación, ya que tenemos lo que es la tecnología. Tenemos la creación del producto a través de las redes sociales y nada, la tecnología como nos ayuda a vender productos a través de lo que es un sistema un sistema de, como dicen esto de Instagram, que se venden productos y todo lo demás en las redes sociales, que la mano en Facebook, sino en todo, hasta en TikTok. Usted En la relaciona un red, producto. en el marketing digital. Exactamente, en el marketing digital, hasta en el marketing digital se usa la innovación del producto. O sea, que uno ve un producto específico, pero si usted no le pone la creación y la innovación de la tecnología, la gente no se va a dar cuenta para qué sirve ese producto. Hay que siempre vivir innovando para que llame la atención al cliente y la empresa siempre salga a flote, porque si no hay innovación, realmente la empresa realmente cae en quiebra financieramente. Esa es toda mi opinión, profe. Muy bien, Juana. Vamos. La que tiene la mano levantada, si puede cambiar el nombre del teléfono para Ay, soy saber. yo, maestra Alessandra. Lo que pasa es que siempre entra Alessandra. como con iPhone y yo siempre se lo cambio. Bueno, pues yo podría decir que la innovación es como un proceso de desarrollo, ¿sabe? Ideas, ya sea productos, servicios, eh, algo como que pueda generar que ya sea la empresa o sea, el negocio, lo que sea, como que tenga otra vista para atraer al cliente y también como para que, o sea, ya si tiene empleados, se sientan cómodos. Por ejemplo, en la farmacia que yo trabajo, ellos siempre andan como cambiando algo. En estos días habían dos tramos que eran antiguos y eso, porque realmente eran de dueño antiguo y luego se la compraron a esos dueños. Entonces cambiaron esos tramos y lo pusieron nuevo. Entonces siempre viven cambiando cositas, eso es como innovar, o sea, que es como desarrollar algo para que realmente la farmacia se vea mucho más nueva y así el cliente como que, o sea, se atrae más porque está viendo como cambios. O sea, eso es Así lo que yo mismo. entiendo, maestra. No, no, claro, es excelente, excelente, Juana y Alessandra. La innovación son los cambios que tenemos. Eventualmente nosotros estamos en una evolución de cambio, de innovación, de proyectos, de ideas, analogías que van surgiendo. ¿Para qué? Para cambiar esos recursos y capacidades que cada uno tiene y adquirir esos instrumentos que nos ayudan a tener la aplicación para poder ejercer
o aplicar esos conocimientos que hemos ido adquiriendo durante el proceso. Nuevamente, aquí estamos con la calificación general de la cualificación que ustedes, los participantes, estarán en la capacidad de interpretar los términos médicos y aplicación de promoción farmacológica en el desempeño de sus funciones, según procedimientos y normas establecidos bajo la supervisión de cierto grado de autonomía que van a adquirir durante el proceso del curso de la visita médica. Aquí tenemos la competencia final, que van a analizar los principios básicos relacionados a la salud y a la farmacología, teniendo en cuenta la forma de manejar los conceptos básicos de la salud, mantener la salud de las personas, la aplicación de la farmacología para el tratamiento de las enfermedades y aplicar aquellos principios éticos para la práctica de la salud y la farmacología, para disculpe. la comercialización y los fármacos. ¿Sí, diga? Si usted cambió la pantalla, no se ha visualizado aún. O ¿No sea, se ha visualizado? No, maestra, aún no, la reflexión. no ¿Y se ve. ahora? Tampoco. No. Aún estamos en la imagen de la innovación. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora se puede visualizar. Sí. Tenemos las reglas nuevamente. La puntualidad, siempre estaré 10 minutos antes. El escenario debe ser preparado con anticipación para la sesión del aprendizaje. La vestimenta debe ser acorde. La cámara siempre debe estar encendida, que la mayoría de nosotros utilizamos, no sé, que no nos gusta que nos vean o no nos gusta que, no sé, tienen que estar prendidos, es obligatorio. Es obligatorio. Y levantar la mano y tener el micrófono en silencio. Estas son las normas. ¿Se visualiza la cámara? ¿Se visualiza? Sí, la pantalla se puede ver. Bueno, ya entramos a lo que es el tema de farmacología, que nos dice que es la ciencia que estudia el comportamiento, los efectos y las propiedades de los fármacos en el organismo. Aquí vemos que la farmacología solamente es una ciencia que trata de ¿qué? De que cada fármaco que entre al organismo tenga un comportamiento, un efecto según la propiedad de ese fármaco. Aquí tenemos dos conceptos, fármaco y medicamento. ¿Quién me ayuda? Tenemos fármaco, medicamento y drogas. Vamos, Clara. Conceptos principales. Los fármacos. Es una sustancia con compuesto químico de naturaleza conocida y que tiene la capacidad de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica de las personas que la ingieren. Medicamentos. Hace mención a la combinación de uno o más fármacos con principios activos y a su vez con otras sustancias farmacológicamente inactivas, llamadas excipientes, que Recipientes. sirven para darle volumen a la forma farmacéutica de tal forma que optimiza el proceso de producción, el transporte, el almacenamiento, la dispensación de los mismos. La droga, mezcla de compuestos de los cuales por lo menos uno tiene actividad farmacológica activa, pero no se conoce completamente el tipo, las composiciones de la mezcla, es decir, no se conoce la identidad de otros compuestos, ni mucho menos su concentración. Asimismo. ¿Qué entiende? Ya que Clary nos leyó lo que es fármaco, medicamento y droga. Vamos, levantando la mano. ¿Qué entienden como fármaco? Según la
clasificación o concepto básico del fármaco. Vamos. Recuerden que estamos interactuando, estamos adquiriendo conocimientos, que debemos participar. Yo, maestra. Vamos, Diana. Sí, bueno, tal y como lo dice en la definición, un fármaco es una sustancia que va a producir algún efecto, va a producir algún cambio en el cuerpo de la persona que lo consuma o que lo ingiera. Eh, un ejemplo de esto, Nos quedamos en el ejemplo, Diana. Estás en lo cierto. La farmacología, el fármaco no es más que una sustancia química que dentro de ello tiene un efecto o una propiedad que va a producir un efecto en el organismo. Puede ser tanto para mejorar la salud o como para dañar la salud. Vamos, el medicamento, ¿quién me puede decir con sus palabras? Vamos, chicos, vamos. Yo, profesora. Sí. Bueno, profesora, yo diría con mi palabra que son medicamentos que son compuestos por varios químicos, que lo mismo se podrían utilizar para curar o detener o también prevenir algunas enfermedades, o también se pueden utilizar para aliviar algunos síntomas y ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. Ese es el conocimiento que tengo por el momento. Muy bien, excelente. Claro, los medicamentos son aquellas sustancias que pueden ser tanto activas como inactivas. Dentro de la sustancia activa, que la vamos a ver un poquito más adelante, no es más que el nombre o de dónde viene, la propiedad de dónde viene el medicamento. Esa es la sustancia activa. Vamos a dar un ejemplo, el acetaminofén. El acetaminofén, si hablamos de acetaminofén en tableta, decimos que el acetaminofén tiene una dosificación que viene de 500 en tableta. Puede venir también de 300 y puede venir de 750. Eso es el principio activo, es el nombre del medicamento o la sustancia activa, que también es llamada. ¿Qué pasa? Cuando decimos que es una sustancia activa, es el nombre que tiene el medicamento. Cuando nos basamos al área comercial, decimos que es un fármaco que tiene o está compuesto por sustancia activa. Pero ¿qué pasa? Como el área comercial puede modificar no la sustancia activa, sino el nombre del medicamento. Un ejemplo, estaban hablando del acetaminofén en tableta, que viene de 500, pero el Winazol viene también, su sustancia activa o principio activo es acetaminofén y viene de 500. ¿Me doy a entender? Si nos vamos a ultrafen, también no quiere decir que es acetaminofén, que es la sustancia activa, pero dentro de su dosificación puede venir de 500 o de 750. Ahí va a variar la dosificación, pero la sustancia activa nunca varía. Otro ejemplo, si yo me llamo Juana, yo siempre seré Juana. No importa la casa comercial que me tenga. Yo siempre seré Juana. Va a depender de la casa comercial. Si me quiera poner Juana Ramírez, me pondrá Juana Ramírez para salir al mercado. Que ese viene siendo el Juana Ramírez, el nombre comercial. Pero mi principio activo, que es mi nombre oficial, es Juana. Lo hice de dos formas para que más o menos puedan entenderme en esa parte de ahí. Lógico. Y los medicamentos hay que tener en cuenta que tienen una acción que puede ser
en el proceso que va a ser absorbido, transportado, almacenado y dispensado. Ahí vamos a tratar lo que es la cinética y la farmacocinética que trabajaron en lo que es la plataforma. Y dentro de las drogas, vamos, ¿quién me habla de las drogas? Vamos, chicos. Son mezcla de compuestos o son fármacos o medicamentos compuestos. Vamos. Vamos, ¿quién me ayuda aquí? ¿Qué entienden por droga? Aparte de este concepto básico. Vamos, Bran. ¿Me escucha? Sí, Bueno, vamos. maestra, por droga podemos entender que son algunas sustancias que vienen compuestas, ya sea de origen naturales como vegetales, o origen animal o mineral. También eso mismo pueden emplearse para la preparación de medicamentos o algunos diagnósticos como productos, por ejemplo, dietéticos, entre otros. Excelente, claro. Dentro de la sustancia, aquellas drogas o compuestos pueden ser tanto vegetal como animal, que son compuestos de farmacológicos que pueden ser de sustancia activa como inactiva, que va a producir dentro de esa mezcla un medicamento que puede ser tanto nocivo como agresivo. Que aquellos son aquellos fármacos dentro de esa droga, son estos fármacos que son medicamentos controlados. Aquí tenemos dentro de ellos los vegetales, animales y minerales. Vamos, ¿qué me ayuda dentro de los vegetales? Esos tipos de drogas. Yo, maestra. Vamos, Diana. Ok, vegetales. Del reino vegetal se extrae una gran variedad de sustancias empleadas en la medicina. Se puede utilizar directamente la parte de la planta más rica en el compuesto o bien preparados de la planta o de sus partes. Entre ellas podemos citar la ipecacuana y la rauwolfia. Extraídas de raíces, la quina de la corteza, la belladona y la digital de las hojas, la menta de las flores y el aceite de ricino a partir de semillas. Continúo con lo de los animales. Sí, de los animales, sí. Ok, animales. Se emplean polvos de órganos desecados, por ejemplo, los polvos de tiroides o principios activos extraídos de ellos, como las hormonas. Y de los minerales se utilizan sustancias purificadas como el azufre o sus sales, sulfato de magnesio. Claro que sí. Aquí vemos que dentro de las vegetales podemos ver en las plantas ciertas naturales. Dentro de la más común encontramos lo que son las semillas, el aceite de ricino y flores o aquellas hojas o corteza de quino. Y aquí dentro de los animales, o sea, de los animales podemos ver los polvos que pueden ser tanto de tiroides como de las hormonas. Y los minerales son aquellos purificaciones o sustancias que se sacan del sulfatos o sales o aquellos tipos de magnesios que hay dentro de los minerales. Aquí vemos la rama de la farmacología. Vamos, ¿qué me ayuda? Farmacología. Dentro de las ramas podemos visualizar El fármaco náusea, el fármaco dinámica, farmacocinética, terapéutica, toxicología, epidemiología, farmacovigilancia, biofarmacia, farmacología molecular y
farmacogenética. Excelente. Aquí vamos a ver lo que es la farmacodinamia y la farmacocinética. ¿Quién de ustedes que trabajó en el foro de farmacología que hablamos de la farmacocinética y la farmacodinamia? Aquí tenemos también unos conceptos básicos. ¿Qué entendieron durante ese trabajo en plataforma? Vamos. Te lo detallaron muy bonito. La farmacodinamia se basa en la absorción, distribución, etcétera, etcétera. Vamos. Vamos, claro. Bueno, se puede entender que la farmacocinética y farmacodinámica son dos ramas fundamentales de la farmacología. Estudian cómo los medicamentos ramas fundamentales de la farmacología que estudian cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo y cómo el cuerpo responde a ello. La farmacocinética se refiere a lo que el cuerpo hace con el fármaco, es decir, cómo se absorbe, distribuye, metaboliza y excreta. Los principales procesos que involucran son absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y la farmacodinámica es en cambio se refiere a lo que el fármaco hace al cuerpo, es decir, cómo interactúa con los receptores celulares para producir su efecto terapéutico o tóxico. Excelente, Clary. La farmacocinética no es más aquella ciencia que va a estudiar el fármaco, cómo va a ser desde el momento que va a ser ingerido. Va a ser ingerido, va a ir al estómago, se va a disolver, va a ir a los diferentes por vía de neurotransmisores o sistemas nerviosos, va a ser distribuido, se va a hacer su sistema metabológico para hacer sus funciones y se va a transformar. Y la farmacodinamia va a hacer la absorción de ese medicamento y va a hacer el efecto necesario. Va a hacer para mejorar o va a dañar lo que es la salud. No es más, ambas ramas van de la mano. La farmacocinética es la forma donde el fármaco va a ser distribuido y absorbido y en el lugar donde se va a distribuir. Y la farmacodinamia no es más que esa ciencia que estudia el efecto de ese medicamento y que va a hacer su acción tanto terapéutico como no terapéutico. Esa es la diferencia de ambas. Aquí vemos que dentro de la farmacocinética tenemos la absorción, va a ser distribuido, va a ser metabolizado y va a ser eliminado. Mientras la farmacocinética podemos ver que tenemos la absorción que puede ser por dos vías. Recuerden que la vía de administración tenemos dos parámetros. Tenemos las enterales y parenterales. Dentro de las enterales, decimos que es todo medicamento o sustancia que va a ser administrada por vía de los orificios naturales del cuerpo. ¿Cuáles son esos orificios naturales del cuerpo? Menciónenmelo, por favor. Vamos. Orificios naturales que tiene el cuerpo. La boca y la nariz, diría yo, profesor. Sí, boca, nariz. También oídos. Oídos. Vamos. Fosas nasales. El recto. Los ojos. Vagina y los ojos. Que ahí vemos dentro, si nos vamos a la vía enteral, como decimos, que son sustancias o medicamentos que son administrados por un orificio,
natural del cuerpo. Si nos vamos a la boca, decimos que es vía oral. Si nos vamos a las fosas nasales, decimos que son sustancias nasales. Si nos vamos a los ojos, decimos que son oftálmicas, ¿no verdad? Si nos vamos a la nariz, a los oídos, decimos que Óptica. decimos que óptica. Si nos vamos a la vía rectal, decimos que es vía rectal. Si nos vamos a la vagina, es vía vaginal. Esas son las vías enterales. Tenemos la otra vía, que tenemos la vía parenterales, que son aquellas vías o sustancias o medicamentos que son administrados por vía de un orificio o émbulo. O sea, que yo tengo que hacer un orificio por vía de un émbulo, o sea, una aguja. Por eso es que hablamos de la intravenosa, intramuscular, subcutánea y la inhalatoria. ¿Claros hasta aquí? Sí. Dentro de la absorción tenemos las vías enterales y parenterales. Las enterales son todos medicamentos o sustancias administradas por un orificio natural del cuerpo. La vía parenterales es igual, toda sustancia o medicamento administrado por un orificio por vía de un émbulo. O sea, que hay que hacer un orificio para poder administrar ese medicamento. Por eso encontramos los medicamentos venoso, intramuscular, subcutáneo e inhalatorio. Tenemos también vía dérmica. Vamos, ¿quién me ayuda con la dérmica? Vamos, Sí, claro. profe. Son los que son tópicos, se puede decir. Que se ponen en la piel como crema. Son las vías tópicas como cremas, ungüentos, mentol, el gel, todo eso. Aquí tenemos unos factores según la dosificación y la forma, teniendo en cuenta lo que es la edad, el flujo local y teniendo en cuenta algunas patologías relacionadas como insuficiencia renal y hepática para poder administrar o ser absorbidos ciertos medicamentos. Normalmente aquí esos factores que pueden tener efecto secundario en la absorción de los medicamentos, hay que tener en cuenta eso, tanto la edad, el flujo local y las patologías asociadas como insuficiencia renal y hepática. La mayoría de ciertos medicamentos de muy uso continuo, vamos a decir ejemplos analgésicos, que nosotros somos muy cotidianos en usarlo cuando tenemos un dolor y lo usamos muy frecuente, tiende a hacer un efecto o tener efecto en el hepático, que lo cual va a dañar o va a ir aumentando lo que es el proceso o dañando lo que es la parte hepática y dañando ciertas partes de lo que es renal según los antibióticos. Tenemos lo que es la distribución, que es aquel fármaco que pasa por todo el torrente a los distintos órganos. ¿Para qué? Para ser concentrado y ser almacenado. Dentro de esos factores va a influir la distribución de las propiedades físicas químicas del medicamento, que lo que vamos a tener en cuenta según el peso, la proporción, según en kilogramos. Aquí vamos a ver aquellas uniones que tiene tanto la proteína plasmática como en los tejidos. Tenemos metabolismo, que va a haber una biotransformación de aquellos metabolismos activos, inactivos o tóxicos que pueden tanto favorecer la excreción o principalmente en el hígado. Aquí vemos la distribución de esos medicamentos que van a afectar lo que es el sistema hepático.
pueden ser eliminados. ¿Cómo pueden ser eliminados los medicamentos? Por vía de excreción. Puede ser tanto renal, biliar, salivar, sudoración y por la leche. Vemos también aquellos receptores de los fármacos, que son ciertas moléculas en las cuales los fármacos captan la interacción que genera aquellos efectos farmacológicos que pueden producir nuevos efectos, y algunas veces la molécula funciona o da un funcionamiento fisiológico. Podemos ver dentro de ella la afinidad, especificidad y la actividad intrínseca de aquellos medicamentos. Aquí vemos la característica que tiene que ver con la interacción fármaco-receptor. Vamos, ¿quién me ayuda? Tenemos la afinidad, que es la capacidad de la unión de los fármacos al receptor. Vamos, ¿quién me ayuda? Vamos, ¿quién me ayuda a leer, a interpretar? Ok, bueno, características de la interacción fármaco-receptor. Afinidad, capacidad de unión del fármaco al receptor. Especificidad, capacidad de discriminar una molécula de otra, gracias a su configuración estructural. Actividad intrínseca, capacidad de producir el efecto tras la unión. O sea, que la afinidad es la unión que tiene el fármaco con el receptor. La especificidad es la capacidad de diseminar las diferentes moléculas para configurar la estructura. Y la actividad intrínseca es la producción del efecto que va a ser la unión, o sea, la unión que va a ser el efecto, el medicamento en el órgano que está lesionado o va a aliviar lo que es el problema que afecta. Aquí tenemos la farmacodinamia, que también puede actuar según los fármacos, tanto en principios generales. Aquí vemos como una pequeña distribución o cómo se va a producir lo que es la afinidad para poder el fármaco ser absorbido, distribuido y tener un volumen en cuanto a la dosificación. Eso se lo voy a dejar de ustedes para estudio. Tenemos farmacocinética, que vimos que es la que se encarga de absorber aquellas moléculas o sustancias para producir un efecto activo en cuanto a mejorar lo que es la salud o a perjudicarla. Aquí tenemos otras, que tenemos la biodisciplina y la bioequivalencia. Tenemos la unión de las proteínas, de los plasmas. Tenemos aquellas uniones proteicas plasmáticas. La vida media de los fármacos, vamos. ¿Qué me ayuda aquí? Cada fármaco tiene una vida media. Vamos. Vamos, Clara. Vida media del fármaco, la velocidad en la que un fármaco, principio activo, se metaboliza en el hígado pasando a productos altamente excretables por la orina u otros fluidos y que ya no tienen acción farmacológica. Es conocida como vida media, que se expresa en horas. La vida media es el tiempo en el que la concentración máxima obtenida con la dosis administrada del fármaco se ha reducido a la mitad. Este parámetro es útil para determinar los intervalos de dosificación del medicamento. O sea, que la vida media del fármaco
de ese principio activo, que recuerden que hablábamos de la acetaminofén, que es un principio activo, que puede cambiar lo que es el nombre comercial, pero la sustancia o principio activo no cambia. Va a ser metabolizada por el hígado para ser excretada por vía de la o sistema excretores que vimos, que puede ser por la orina, puede ser por el recto, puede ser por la leche, puede ser por el sudor. Va a ser excretada por vía de la orina a través de ciertos fluidos. Puede ser por un ejemplo, puede ser en la orina, pero ahí se va a encontrar cierta sustancia, tanto sales como yodo y potasio, que puede salir dentro de esa excreción. Nos dice que dentro de ese tiempo máximo su concentración se va a administrar el medicamento. Cuando reduce es que va a ser un efecto nocivo, o sea, va a actuar el medicamento en cuanto a la determinación. Dime, Diana, perdón. Sí, maestra, quería aportar a eso que la vida media de un fármaco es ese tiempo que tarda en reducirse a la mitad su concentración en el cuerpo. Es decir, que esto nos puede indicar cuánto tiempo permanece activo el medicamento y con qué frecuencia este debe administrarse. Asimismo, vamos a dar un ejemplo. Dayanara, normalmente la mayoría de los hipertensos se toman un medicamento una vez al día. O sea, esa medida de tiempo de ese fármaco dura un prolazo de 24 horas. ¿No, verdad? O viceversa. Ahora mismo yo presento un dolor de cabeza muy fuerte, voy a tomar acetaminofén o voy a tomar Sumigran o voy a tomar paracetamol, diclofenaco, que sirve para el dolor, cualquier analgésico que me ayude a calmar o aliviar el dolor. Se supone que si yo me lo tomo en la mañana y no me lo tomo más, el periodo, la vida media de ese medicamento va a ser muy corto. No me va a durar para 24 horas. Debe ser en un periodo de tiempo o un periodo medio de fármaco más corto, que puede ser de 6 a 8 o a 6 o a 12 horas. Lo podemos poner de 6 a 8 a 12 horas, pero no es de 24 horas como aquellos fármacos o sustancias que se utilizan para tratamiento de uso continuo. ¿Claro hasta aquí? Vamos, chicos, no se me queden callados. Sí, maestra. Podemos ver aquellos receptores del fármaco, estamos todavía en la farmacocinética del fármaco farmacológico, nos dice que son compuestos moleculares específicos del sistema biológico que van a interactuar aquellos fármacos. ¿Para qué? Para producir cambios en el funcionamiento del organismo. Esos cambios que se pueden manejar dentro de aquella sustancia o medicamento que son ingeridos, tenemos dentro de ella un ejemplo. Podemos ver esos cambios como malestar general, puede ser aquella molestia estomacal, puede haber aquella mala digestión en el sentido que puede producir tanto náusea como diarrea, puede producir algunas veces sangramiento que no nos percatamos o algunas veces puede ser excretado por la orina y vemos un color no muy característico a lo que es la orina común. Puede producir esos fármacos ciertos cambios en el organismo. Puede producir hasta fiebre, puede producir malestar general, puede producir ras, o sea, picazón, puede producir alergia, puede producir cualquier efecto negativo al cuerpo. Eso es lo que quiere decir los cambios en el funcionamiento del organismo. Aquí nos dicen que estos receptores farmacológicos cumplen. Vamos a ver cuáles funciones cumplen. Vamos, ¿quién me ayuda aquí? Vamos, chicos. Sí, maestra. Unirse al ligando apropiado, propagar su señal reguladora en la célula blanco. Los efectos reguladores de un receptor pueden ejercerse en forma directa en sus objetivos celulares, es decir,
la proteína o proteínas efectoras o pueden ser transmitidos a blancos celulares por moléculas intermediarias, que son los transductores como la proteína G, y finalmente obtener el efecto biológico a través de segundos mensajeros. Además, emplear los sistemas efectores dentro del citoplasma que activen o repriman ciertos procesos que son la base de las respuestas celulares. Asimismo, dentro de esos factores vamos a tener en cuenta cada uno de ellos, tanto lo que es las células blancas, que se pueden convertir en transmisores o intermediarios, como aquellas proteínas C, que lo que van a hacer un efecto en el sistema. Aquí podemos ver cómo puede interactuar tanto en la función simple podemos ver los canales de iones que comprueban las operaciones por ligerando lo que es el extremo, aquellos receptores asociados a las enzimas y receptores asociados a las proteínas para producir aquellos factores de membrana. Aquí vemos aquellos receptores farmacológicos que pueden visualizarse como aquellas moléculas plasmáticas y señalizaciones que encontramos lo que es en el citoplasma y en el núcleo. Tenemos aquellos fármacos que van a ser receptores para producir la respuesta, que aquellas respuestas van a ser la acción que va a ejercer sobre aquellas células específicas para tener una finalidad de mejorar o dañar lo que es aquellas estructuras que van a servir para aliviar el organismo. Que vimos anteriormente, que es lo que trataba lo que era la afinidad, la especificidad y la actividad intrínseca. Aquí podemos ver que dentro de los fármacos, aquella respuesta, encontramos lo que es receptores antagonistas y agonistas, que podemos encontrar la ocupación tanto de la afinidad y los receptores activos e inactivos, que pueden producir aquella respuesta para que el fármaco pueda dar su acción específica y aliviar lo que es el dolor o la molestia. Aquí tenemos los medicamentos de transfusión, que son aquella etapa que permite vincular la unión de un agonista al receptor con la transmisión de una señal de célula en la cual se encuentran aquellos componentes de una misma célula. Aquí podemos ver ciertos resultados que puede producir lo que son aquellos medicamentos según los receptores donde van a actuar. Aquí podemos encontrar aquellos tipos de afinidad que podemos encontrar tanto alta, media y nula. Aquí podemos hablar que dentro de la afinidad va a haber la forma de acción de ese medicamento, cómo va a actuar. Un ejemplo, si tenemos una afinidad muy alta, el medicamento puede actuar lo más pronto posible, en un periodo hasta más o menos 4 a 5 horas, antes de las 6 horas puede actuar el medicamento. Cuando tenemos una afinidad o especificidad media, podemos hablar que tiene un periodo más de 8 horas. Y cuando es nula es porque hay un periodo más de 8 horas y el medicamento no ha hecho el efecto necesario.
Aquí podemos ver ciertas nomenclaturas o siglas según los receptores farmacológicos que podemos encontrar en aquellos efectos tanto en membrana y en citoplasma. Aquí vemos ciertos inhibidores enzimáticos que pueden lo que es acumular aquellas sustrato o eliminar lo que es el metabolismo. Dentro de ellos tenemos enzimas, inhibidores y acciones farmacológicas. Vamos, dentro de los enzimas encontramos, ¿cuáles enzimas encontramos que pueden inhibir o acumular o disminuir? Vamos, ¿quién me ayuda? Vamos, Alexander. Alexander. Estoy aquí, profesora. Me dicen las enzimas. Ajá. Ok, las enzimas podemos ver lo que es acetilcolinesterasa, Sí. ciclooxigenasa, santinosidasa, ECA, HMG-CoA reductasa, MAOA, MAOP, DHFR, DNA polimerasa y plasminógeno. Dentro de los inhibidores, Ok, está neostigmina, serina, AAC y AIN, alopurinol, captopril, enapril, lovastatina, locovemina, perdón, selegilina, trimetoprim, citerabina y ácido tranexámico. ajá. Vamos a Ok, dejarlo ahí, Alexander. Yo quiero que ok. Emmanuel, vamos, Emmanuel, sé que estás ahí. Emmanuel, vamos, Emmanuel. No está Emmanuel. Vamos. Alexander estuvo hablando de los inhibidores. Dentro de los inhibidores AAS, hablamos de aquellos fármacos que están relacionados con la aspirina, con el ASA. Por eso se le dice ASA. Y los AINES, que la mayoría de ustedes, no sé si tienen conocimiento, pero los que trabajan en el área de farmacia saben qué significa AINE. Los AINES son analgésicos, no esteroideos. Vamos, ¿qué me ayudan? ¿Qué quiere decir AINE? Son analgésicos no esteroideos. Eso es lo que quiere decir AINE. Analgésico no esteroideo. Tenemos aquí lo que son los fármacos, acciones de los fármacos. Tenemos anticolinesterasa, tenemos aquellos analgésicos, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante. Tenemos antigotoso, antihipertensivo, hipoglicemiante, antidepresivo, antiparkinsoniano, tenemos antibacteriano, tenemos antinoplásico, antihemorroide, tenemos antirinolíticos. Esos son los medicamentos de acción farmacológica. Aquí, recuerden que todo lo que hablamos de ASA, hablamos de aspirina. Y cuando hablamos de AINE, hablamos analgésico, antiinflamatorio, no esteroideo.
Aquí tenemos los inhibidores de ECA. Esos son medicamentos que se utilizan en el área cardíaca, que lo que van a hacer inhibir lo que es la parte del hígado y trabajar en la parte renal con la renina para eliminar por vía de este medicamento, captopril y enalapril, ciertos niveles de tensiones o presión arterial que se maneja. Normalmente lo que es el captopril se utiliza para bajar los niveles de presión arterial. Si llega un paciente a una emergencia con una presión de 160, 180, 100, que ya está en una crisis hipertensiva, normalmente siempre se trabaja con el captopril sublingual. Se hace sublingual, ¿por qué? Porque por vía de unos capilares que se encuentran debajo de la lengua, llegan a unos receptores que van a actuar mucho más rápido y van a hacer el efecto por este mecanismo angiotensina renina, que va a producir en el riñón lo que es angiotensina 1, lo que va a liberar la ECA, y va a trabajar con angiotensina 2, que va a ser el receptor de AT, lo cual va a producir vasoconstricción, retención de sodio, potasio y agua y cloro, y va a activar el simpático, lo cual va a producir la eliminación por vía de orina, lo que es la presión arterial o aquellos niveles de tensión que se manejen durante ese periodo. Aquí tenemos otro cuadro. Aquí tenemos aquellos inhibidores COCX que trabajan por los AINES, que son antiinflamatorio no esteroideo, lo cual van a producir el ciclo oxigenasa, donde van a producir lo que es la prostaglandina y va a liberar lo que es la trombosona y va a producir aquellos efectos para aliviar lo que es el dolor o bajar lo que es la fiebre. Recuerden que todos los AINE son aquellos medicamentos que van a servir tanto como antiinflamatorio, como analgésico, como antipirético. O sea, sirve para el dolor, sirve para la inflamación y también va a actuar como antipirético para bajar lo que es la fiebre. Aquí tenemos otros inhibidores que trabajan con la reductasa. Tenemos las proteínas transportadoras de la membrana que tienen como función facilitar el paso de aquellos iones y moléculas polares por vía de glucosa y aminoácidos. Va produciendo neurotransmisores que van a conducir o van a condicionar fisiológicamente la absorción, o sea, la absorción de aquella sustancia que van a ser administradas. Tenemos aquellos canales de iones que pueden ser selectivos. Podemos tener por vía de estímulo o por vía de iones que van a pasar como aquellos iones que encontramos de cargas eléctricas y de tamaños, o por cierta estructura según el tamaño o canal que tengan aquellas moléculas.
Aquí vamos a entrar a los conocidos AINE que tenemos antiinflamatorio no esteroideo. Dentro de los AINE podemos visualizar aquellos antiinflamatorios que son aquellos fármacos, los antiinflamatorios no esteroideos, son fármacos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos. O sea, son grupos de compuesto activo de sustancia química diferente que tiene un efecto primario que es inhibir la síntesis de prolactina a través de la inhibición y la enzima citooxigenasa. ¿No, verdad? Vamos. Todos esos compuestos componen una acción farmacológica y efectos secundarios similares. Otros comúnmente, aquellos grupos de AINE, encontramos antiinflamatorio no esteroideo, otros fármacos, debido lo cual van a inhibir aquellas enzimas que responden a aquella síntesis en la prostaglandina, las cuales son medidoras de disminuir o producir lo que son la fiebre y el dolor y antiinflamatorio. Aquí vemos la clasificación. Encontramos antiinflamatorio, esteroideo y no esteroideo. Dentro de los esteroideos encontramos los corticoides y los no esteroideos encontramos los AINE. Vimos los AINE. ¿Quién me puede decir qué son los AINE? ¿O quiénes componen los AINE? ¿Qué medicamentos? Vamos, chicos. Estuvimos hablando de AINE. Nos dice que los AINE son antiinflamatorios no esteroideos, pero hay medicamentos que conforman esos antiinflamatorios no esteroideos. Vamos, lo pudimos ver y se lo expliqué anteriormente. Vamos, chicos. Si no me equivoco, maestra, los AINES son medicamentos que reducen la fiebre, la inflamación, dolor, etcétera. Así mismo. Vamos, Diana. Sí, pueden ser medicamentos como el ibuprofeno, si no me equivoco, el diclofenac, así, maestra. Sí, claro, correcto. Ambos están en lo correcto. Tenemos los AINE que vimos anteriormente, que son, como nos dice aquí, que son medicamentos no esteroideos. Encontramos analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Dentro de lo que dijo Diana, los medicamentos per se o sustancia activa, podemos ver el ibuprofeno, el diclofenaco, el acetaminofén, entre otros, que vamos a ver más adelante. Tenemos los antiinflamatorios, opiáceos, que tenemos los opioides, y los no opiáceos, que tenemos los AINES. Aquí podemos ver, vamos, que me ayuda dentro de los AINES de carácter ácido y no ácido. Vamos, que se subdividen. Sí, maestra, están los salicilatos, los ácidos arilpropiónicos, los ácidos antranílicos, los ácidos alilacéticos, OSICAM, están los derivados alínicos, derivados pirazolónicos y derivados COSIP. Dentro de, debía leer los No, medicamentos. tranquilo, vamos, léelo normal. Dentro de Está, los salicilatos tenemos el ácido acetilsalicílico, el ácido acetil salicílico, conocido como aspirina. ok. Dentro de los ácidos
Ajá, está el ibuprofeno, el ketoprofeno y el naproxeno. Está el ácido mefenámico, está el de, Conocido como dipirona. perfecto, está el diclofenaco, indometacina y ketorolaco. Ketocorolaco. Aquí, el ácido mefenámico es muy usado por nosotras durante el proceso de la menstruación o dolor menstrual o dismenorrea, como se conoce, que es dolor durante la menstruación. Ok. ¿Qué medicamento es el que utilizamos? Más frecuente, vamos, ¿quién me puede decir? Asociar. El ácido mefenámico es la sustancia activa, ¿no verdad? O principio activo. Y comercialmente se conoce como Ponstan. Que nunca se le olvide eso. Es igual como aquí, el ácido acetilsalicílico es la sustancia activa, pero comercialmente se conoce por aspirina. Vamos, Dayanara, para que siga aquí. Nos quedamos en Ocicán. Se me fue Dayanara. Tenemos Ocicán, tenemos Larnocicán, Melocicán y Perocicán. Tenemos derivado de la amilitínica, que tenemos el paracetamol, derivados del pirazolámicos, que tenemos el metamisol y tenemos los derivados de COTSI, tenemos el Celeco. Estos son medicamentos de sustancia activa o principio activo de los conocidos AINE que tenemos de carácter ácido y de carácter no ácido. Aquí tenemos una clasificación de los AINE según la vida media. Aquí vemos que el ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina, tiene menos de una vida media, menos de 5 horas. O sea que debe actuar antes de las 5 horas. Tenemos el acetaminofén, el ibuprofén, el diclofenaco, el ácido mefenámico, conocido como Ponstan. Tenemos el ketoprofeno y la indometacina. Tiene un periodo de vida medio de menos de 5 horas. Dentro de 5 y 15 horas tenemos difunizar, tenemos floxiprofeno, naproxeno, sulinat, tenemos celecoxib y metamisol. Mayor de 15 horas tenemos pirocicán, doxazicán y otros AINES, donde vemos ocicanos y rofecoxib. Otras clasificaciones, según la tendencia antiinflamatoria, tenemos aquí analgésico, pero que son antiinflamatorios, como lo que es el paracetamol. Tenemos otros analgésicos antiinflamatorios moderados, que aquellos están derivados del ibuprofeno y de la y están derivados del fenámico, o sea, del ácido mefenámico y del diclofenaco. Tenemos aquellos analgésicos o antiinflamatorios potentes, o sea, que tienen una acción más potente, que son aquellas, la dipirona, y tenemos el ketocoralaco y la indometacina. Otras clasificaciones según la acción
de los enzimas, pero que trabajan en COX. Aquí vemos aquellos inhibidores no selectivos y selectivos. Dentro de ellos tenemos los derivados del ácido salicílico, que es la aspirina, el paracetamol. Tenemos el paracetamol y de los inhibidores selectivos tenemos el celecoxib, tenemos paracelecoxib, melocicam, diclofenaco, etodolac y pirocicam, melocicam y diclofenaco. Esas son unas clasificaciones según la vida media que tienen, según la potencia y según su acción, según las enzimas. Aquí vemos que el COX-1 y COX-2 va a depender de la homeostasia de la mucosa gástrica. ¿Para qué? Para que pueda producir o mantener la homeostasia tanto renal, participar según las funciones plaquetarias e inducir lo que son la producción de tromboceno A2. Tenemos la producción inflamatoria que sirve tanto para el dolor y para la fiebre, que dentro de la COX-2 es mantener la función, la respuesta renal, mantener la función del aparato reproductor y promover la síntesis de prostaciclina. Aquí vemos los antiinflamatorios no esteroideos según la inhibición compleja. Aquí vamos a ver dónde va a poder actuar aquellos fármacos. Nos dice que mientras el ácido acetilsalicílico es inhibidor reversible, va la enzima de su sustancia activa, va lo que va a generar o va a producir antiagregante plaquetario. O sea, que si hablamos de el ácido acetilsalicílico, cuando hablamos de analgésico o hablamos de antiinflamatorio o antipirético que va a producir o va a hacer un efecto de AINE, debe tener una dosificación mayor. ¿Para qué? Para que pueda usarse como AINE. Ejemplo, si hablamos de el ácido acetilsalicílico que viene de 81, conocido como aspirina, hablamos que va a actuar como un agregante antiplaquetario, o sea, va a trabajar más en la sangre, a diluir lo que es la mucosidad de la sangre. Y cuando hablamos del ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina, si hablamos en una dosis mayor de 300 o 200 para arriba, estamos hablando que la podemos utilizar en forma de AINE, que va a ser un efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Emmanuel, ahorita estábamos hablando y te mencionamos. Ahora que veo tu rostro. Estábamos hablando de lo que significaba lo que era el AINE. Pero ya estuvimos desarrollando este proceso. Aquí vemos que aquellos efectos antipiréticos, como la aspirina que pudimos visualizar en la explicación que le di, para usar o utilizar aquella aspirina debemos utilizarla con una dosificación mayor a 300.
o a 125. Si la usamos menor de 125, relacionado a 81, que es la que conocemos como aspirina, estamos hablando que va a actuar como agregante plaquetario, no va a actuar como un AINE, no va a actuar como un antiinflamatorio, antipirético o para el dolor. ¿Claros hasta aquí? Que dentro del efecto, cuando uno va a tomar lo que es la aspirina, va a actuar, va a disminuir lo que es la temperatura. Y si hablamos antiinflamatorio, va a disminuir el proceso inflamatorio que vamos a tener en cualquier área o región del cuerpo. Si hablamos como para el dolor, igualmente va a aliviar el dolor en cualquier región del cuerpo que se mantenga o se sostiene el dolor. Efectos adversos que pueden traer los AINE. Si hablamos de esos efectos adversos, nos vamos a relacionar gastrointestinal, o sea, en el abdomen. Podemos ver que el COX-1 evita que mantenga la administración por vía endovenosa, que son menos invasivas en los ancianos. Son más causa en los pacientes con antecedentes de úlcera. O sea, que nosotros tenemos que tener en cuenta que a utilizar muy frecuente los AINE, con el tiempo podemos dañar la mucosa gástrica, produciendo lo que es una úlcera gástrica o una gastritis gástrica. Por eso es que ciertos medicamentos se deben tomar en un régimen o por vía de ciertos recursos indicados por el médico o especialista. Es igual como los analgésicos. Los antibióticos, nosotros normalmente cuando tenemos un proceso gripal, comenzamos a tomar antibióticos. Y los procesos gripal o la gripe o la virosis, como se llame, o cualquier proceso que tengamos que es viral, no se debe administrar antibiótico. Se debe tratar como un virus y todos los virus se tratan con abundante líquido. Dentro de lo líquido es agua, muchos jugos, entre ellos lo que son con vitamina C, como china, cereza, chinola, melón, piña. También tenemos que dentro de los líquidos son esas sales de hidratación o los conocidos para hidratar como electrolito, pedialite y otros derivados que sirven para hidratar. Si dentro de esos procesos virales o gripales presentamos fiebre, podemos tomar un AINE o antiinflamatorio, o podemos tomar cualquier analgésico o antiinflamatorio y antipirético. Pero no es lo recomendable tomar antibióticos, porque tanto los antibióticos como los AINE en un plazo de tiempo muy frecuente y muy consecutivo puede producir lo que es úlcera. Tenemos los K2 que van a multiplicar lo que es el trabajo en el examen endoscópico, lo cual aquellos pacientes van a disminuir en un 30% con la complicación de una gastrolección, o sea que ya aparte de la úlcera pueden tener ciertas llagas que se pueden producir a nivel de lo que es el estómago. Aquí vemos otros efectos colaterales en el riñón, que podemos ver que hay una disminución de las hormonas antidiuréticas, la cual va a aumentar lo que es la resistencia del sodio y agua, que puede producir una retención también de líquido, según la acción de lo que son la capacidad de las acciones de furosemida y antipirético.
Puede también producir toxicidad aguda, como filtración glomerular. Tenemos la aparición de nefróticas, nefritis intersticial aguda, necrosis avascular y vasculitis. Puede ser también crónica, que podemos encontrar filtración glomerular, hipoperfusión de la nefrona, necrosis e insuficiencia renal crónica, de entre otras lesiones que pueden depender según la administración de antiinflamatorios. Eso quiere decir que tenemos que regular normalmente la administración de los medicamentos o los AINE. ¿Qué encontramos dentro de los AINE? Aquellos analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos que pudimos ver dentro de su nomenclatura nombre genérico que mencionamos anteriormente. Pero si nos vamos a la casa comercial, vamos a encontrar muchos derivados de la casa comercial, pero su nombre activo seguirá siendo el mismo. Aquí podemos ver otros adversos hematológicos, otras afecciones hematológicas. Dentro de ellos tenemos aquellos efectos antiagregantes plaquetarios, disminución de los factores hepáticos. De la coagulación tenemos agranulotocitos, tenemos trombocitopenia. Normalmente se puede ver o visualizar en los momentos que uno se hace un hemograma y podemos ver que hay una disminución de los glóbulos blancos y eso puede también llamar la atención y se debe al aumento de aquellos AINE que hemos tomado durante un periodo de tiempo. Puede también producir lo que es una anemia hemolítica y una anemia aplásica. Tenemos los inmunológicos y sensibilizantes, que son los normalmente conocidos como RAS cutáneo. Tenemos la crisis amatiforme, tenemos la rinitis, la diarrea y los shock anafilácticos. Aquí podemos ver aquellas clasificaciones de los AINE que encontramos fármacos como paracetamol, tenemos aquellos ASA, tenemos metamizol y aquellos restantes que vienen del diclofenaco, del ketocoralaco, ibuprofen, ketoprofeno y naproxeno. Aquí podemos ver el mecanismo, la acción, indicación y la reacción que puede producir en los diferentes órganos aquellos medicamentos que encontramos dentro de los AINE. Podemos ver que el paracetamol tiene una acción inhibidora en la PG a nivel central, tanto de COX-1 como de COX-2, lo cual es un analgésico y un antitérmico o un antipirético, que está indicado para aquellos dolores tanto leves como moderados, lo cual ni es víscera, ni es inflamatorio, ni es fiebre, pero puede producir daño hepático, puede producir intoxicación, puede producir alergia. Dentro del ASA, aquellas van a trabajar en el PG a nivel periférico, tanto en COX-1 como en COX-2, que van a ser irreversibles. Tenemos aquellos analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregante plaquetario, que va a servir ¿para qué? Para aquellos dolores leves, moderados, tanto no visceral, dolor inflamatorio, fiebre, agregante plaquetario, en una dosificación de 50 a 150. Recuerde que cuando pasa más de ahí, no se utiliza como agregante plaquetario, sino como un AINE. Aquí también podemos ver que puede producir daños gastrointestinales, ¿no verdad? Como hemorragia, broncoconstripación, tenemos asma,
urticaria, tenemos broncoespasmo, daño renal, contraindicación en cuanto a la paciente con úlcera y anticoagulación. Tenemos el metamizol, que también va a inhibir el PG a nivel central. Aquí podemos encontrar analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Son para dolores intensos, dolores visceral, dolor inflamatorio, fiebre, relajación de los músculos lisos. Aquí vamos a ver un daño gástrico. Vamos a ver alteración hemáticas, tanto en lo que es en la vía, y puede llegar a producir lo que es el shock por hipotensión. Vamos, ¿quién me ayuda? En el último aquí de los AINE, como el diclofenaco, el ketocoralaco, naproxeno. Mecanismo de acción. Sí, Clara. Mecanismos de acción. Inhibe las PG a nivel central COX-1 y COX-2. Inhibe las PG a nivel periférico COX-1 y COX-2 irreversible. Inhibe las PG a nivel central. Inhibe las PG a nivel periférico COX-1 y COX-2. Acciones. Ajá. Acciones. Analgésicos antitérmicos. Inhibe las PG a nivel periférico COX-1 y COX-2 irreversible. Las acciones son analgésico, antitérmico, antiinflamatorio, antiagregante. Las de nivel central, analgésico, antitérmico y antiinflamatorio. Y las de nivel periférico COX-1 y COX-2 son analgésicos y antiinflamatorios. Indicaciones: dolor leve, moderado, ni visceral, ni inflamatorio, fiebre. Analgésicos: dolor leve, moderado, no visceral. Dolor inflamatorio, fiebre, antiagregante, plaquetario, 150 miligramos por día. Dolor intenso, dolor visceral, dolor inflamatorio, fiebre, relaja músculo liso. Analgésicos y antiinflamatorios, dolor leve, moderado, dolor inflamatorio, fiebre. RAM: daño hepático, daños renales, poco alergizante, intoxicación. Administrar nacetilcisteína. Gastrolesivo, peligro de hemorragia, broncoconstricción. Esas son asma, urticarias, broncoespasmo, daños renales, contraindicado en ulcerados y anticoagulados. Gastrolesivo por veo alteraciones hemáticas por vía ¿cómo se puede decir esto? Por vía 4. Por vía 4. Debe ir diluido y con el goteo lento y no shock por impotensión. Muy gastrolesivos, daño renal, daño hepático, alteraciones hemáticas, elevación.
aquí pudimos ver la clasificación de los AINE, tanto de los fármacos como su acción, su mecanismo de acción, aquellos fármacos, su acción, la indicación y aquella reacción adversa que pueden producir aquellos medicamentos que no son controlados y aparte de eso, que son muy utilizados en nosotros como personas. Para todo nosotros utilizamos los AINE. Para cualquier cosa ahí estamos los AINE. Hay que tener en cuenta que los AINE producen ciertas reacciones y mucho daño colateral tanto en el daño hepático como renal, gastroenterología o gastrointestinal y renal. Aquí vemos los fármacos relacionados con el sistema cardiovascular. Vamos a ver lo que es la hipertensión arterial, que es un síndrome caracterizado por una elevación de la presión arterial, PA, y sus consecuencias. Dentro de los factores intrínsecos encontramos aquellos factores de riesgo de la HTA, que es hipertensión arterial. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes, la edad, el sexo, la raza y las enfermedades coagulantes, o sea, que se van relacionando. Tenemos la actividad física, o sea, el sedentarismo, una dieta inadecuada. Tenemos la obesidad, alcoholismo y diabetes y colesterol. Vamos. ¿Qué me ayuda a continuar a leer lo que es presión arterial y los valores normales de la presión arterial? Vamos, Yo lo chicos. puedo leer, Pro. Vamos, Fran. Ok. Presión arterial. Los vasos sanguíneos y el corazón forman el sistema cardiovascular, el cual transporta la sangre a través de un sistema cerrado, que son los vasos sanguíneos. La presión en el sistema vascular representa la fuerza que la sangre ejerce sobre la pared de los vasos, que varía durante el ciclo cardíaco. La mayor presión se observa justo después de la contracción ventricular y corresponde a la presión sistólica, en tanto que el menor valor recibe el nombre de la presión diastólica. Valores normales. Los valores normales de presión arterial que registran corresponden a una presión sistólica de 120. ¿Cómo se pronuncia eso? Eso se pronuncia miligramos por decilitro, o sea, por TH, pero nosotros ponemos, lo abreviamos normalmente Ok. en esa abreviatura que nosotros ponemos, pero tranquilo, es sistólica es 120 y la diastólica es 80. Ok. Que se Es informa como miligramos de mercurio. 120 de 80. Que se informa como 120-80 miligramos de mercurio. Entonces, nos dice que la presión arterial no es más que aquel esfuerzo que hace la sangre o ejerce la sangre sobre aquellas paredes vasculares durante el ciclo cardíaco. Normalmente, cuando el ventrículo se contrae, puede dar una respuesta a una presión sistólica, que normalmente es de 120. Y cuando disminuye, es una presión llamada sistólica, que es de 80. No quiere decir que la presión normal oscila de 120-80 hasta 110-60. O sea, ese es el parámetro para tener un control de la presión.
El estándar es 120/80, pero puede estar dentro de los valores normales hasta 160. Si pasa por debajo de 160, podemos decir que estamos en una hipotensión, pero hay que tener en cuenta el tipo de persona y los factores agregantes que vimos anteriormente para determinar el tipo de presión o hipertensión que pueda tener. Normalmente, aquella persona que maneja una presión por debajo de 160 se le puede considerar hipotensa, pero también se le puede decir que es una persona que está dentro de los parámetros normales. ¿Por qué? Porque maneja esa presión, una presión bajita, como se conoce, pero se le dice hipotensión. Ya cuando pasa de los factores de 120/80, podemos decir o clasificar según los factores agregantes anteriormente y otras analíticas que van a determinar que pueda ser que sea una presión arterial. Cuando hablamos de 120/80 por de encima, podemos clasificarla según los factores y la analítica correspondiente en presión arterial. ¿Claros hasta aquí? En este tema de hipertensión. Sí. Vamos. Por el momento, sí, maestro, en caso de ello, veo la grabación nuevamente. Dígame. Por el momento, sí, en caso de que requiera alguna información, puedo ver la grabación nuevamente. Ah, bueno. Aquí tenemos los fármacos. Dentro de los fármacos que vamos a utilizar en la hipertensión arterial o la presión arterial, tenemos aquellos fármacos que son IECAs, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Por eso se le llama IECA, acortando la abreviatura. Aquellos ECAs, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, son aquellas enzimas o aquellos medicamentos que podemos encontrar que terminan todo en pril. Si podemos ver aquí, aquí tenemos fosinopril, tenemos lisonopril y captopril. Todos los medicamentos que terminen con pril se considera que son IECA, que son enzimas inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí podemos ver que esas enzimas van a actuar como hipoperfusión en el riñón por vías de aquellas enzimas que tenemos la enzima angiotensina sinogena, tenemos angiotensina 1, angiotensina 2, que tenemos dentro del riñón por hiperfunción, va a producir la renina, lo cual ambas, la renina, va a actuar como angiotensina 1, lo cual va a producir por vía de los pulmones y renal los mecanismos de ECA, ¿verdad? Que son aquellos enzimas convertidoras de angiotensina, lo cual van a generar la angiotensina 2, lo cual va a actuar en la corteza suprarrenal produciendo aldosterona y va a trabajar en las arterias produciendo vasoconstricción. Va a trabajar en el cerebro produciendo secreción de ADH. Y va a activar lo que es el simpático para inhibir lo que es la presión por vía de esta enzima, la enzima inhibidora convertidora de angiotensina, IECA. Aquí vamos a ver la vasoconstricción, vasodilatación. Podemos ver que aquí lo podemos ver normal. Aquí vamos a ver la forma, o sea, mira aquí donde se va
a vasodilatar, que va a crecer lo que son los capilares, y cuando produce vasoconstricción lo que hace es que se engrosa. O sea, cuando hay vasodilatación, hay una disminución de la presión arterial. Cuando hay una vasoconstricción, hay un aumento de lo que es la presión arterial. Aquí, esta enzima va a trabajar en lo que es en el cerebro por vía de células neurotransmisoras, los cuales van a liberar por vía del hipotálamo y la hipófisis, parte de lo que es la tiroides, y van a liberar lo que es la hormona para hacer lo que es la función de vasoconstricción y vasodilatador por vía de el cerebro. Aquí tenemos los efectos secundarios de aquellos fármacos IECAS. Nos dice que dentro de los efectos secundarios de los IECAS, enzima convertidora de angiotensina, pueden producir tos, o sea, normalmente el captopril, enalapril y el otro medicamento que podemos visualizar, todo lo que terminan en pril dentro de sus reacciones, produce tos seca, aumento de los niveles de potasio en sangre, produce fatiga, produce hipotensión, o sea, tiende a bajar la presión muy rápido. Dentro de ellos también puede provocar mareo y mucho dolor de cabeza. Por eso que son medicamentos que se ponen combinado con otro en dosis muy específicas. Es muy raro que un paciente tú lo veas con captopril o lisinopril de un tratamiento de base. ¿Por qué? Porque con el tiempo puede producir esas reacciones adversas y hay que tratar de quitarle el medicamento a esos pacientes. Solamente además con esto, con la tos seca. Porque cuando hay una tos seca, puede producir fatiga y llegar a lo que es mucho molestia, dolor de cabeza y mareo. Aquí tenemos otros receptores que tenemos antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que va a trabajar por vía de renina, la angiotensina 1, lo cual va a producir la enzima convertidora y otras proteasas, ¿verdad? La cual, la antagonista 2, va a producir receptores TH y TH2, lo cual va a producir aldosterona. Y va a producir lo que es vasoconstricción en el ventrículo y vasodilatación, produciendo hiperprofilaxis en cuanto a aquellos pacientes que tengan lo que es hipertensión arterial o tengan la presión alta. Aquí podemos ver también que produce vasodilatación, o sea, va a estimular lo que es la diuresis, va a proteger la hiperprofilaxis y la proliferación de esos oxígenos nítricos. ¿Para qué? Para que pueda ser perfundido lo que son las vías circulatorias. Aquí vemos cómo el mecanismo actúa. Nos dice que el sistema renina-angiotensina va a regular a través de los receptores RAT1 y RAT2 la presión arterial por vía homostática según el fluido corporal y va a desempeñar un papel tanto fisiológico dentro de las enfermedades cardíacas, tales como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia, donde la angiotensina 2 va a producir aquella activación de la AT1 por vía de las proteínas G, que lo vimos anteriormente, que son receptores que van a
ocupar aquellas proteínas y van a producir vasoconstricción y a participar en el desarrollo de aquellas, partiendo de aquel desarrollo de aquellas enfermedades metabólicas. Aquí nos vemos que la R2 se encuentran en el corazón, que son vasos sanguíneos. Se encuentran también en los riñones, en el hígado y aquellas glándulas adrenales, en el cerebro, pulmón y otros factores que trabajan en lo que es el sistema, en el sistema. Podemos ver aquellas enfermedades, tanto cardiovasculares y renales, donde la antagonista va a inducir lo que es la activación de la RAT1, también va a participar en el desarrollo de las enfermedades metabólicas y va a promover lo que es la apresión de tumor o metástasis a través de aquellas sustancias que van a promover lo que es el crecimiento y la proangiogénesis de ella. Tenemos el ARA2, que es la renina-angiotensina 2, que va a servir como terapia de primera línea en lo que es la hipertensión arterial. Va también a monoterapiar lo que es la terapia combinada. Va a mostrar aquellos efectos en la reducción de la presión y tiene como un perfil de seguridad y es menos invasiva durante los efectos adversos. Dentro de ello, podemos ver aquellos beneficios que va a proteger aquellos órganos blandos que son coagulantes en el control de aquellos aquellos factores de riesgo asociados. Dentro de los IECAS podemos ver aquellos efectos secundarios. Tenemos hinchazón de piel, aumento de los niveles de potasio en sangre, fatiga, caída de presión brusca, mareo y dolor de cabeza. Aquí podemos encontrar la línea de medicamentos o fármacos de lo que es el ARA2. Podemos ver el losartán, vasartán, ibersartán, cardesartán, esoprosaltán, termisartán, ormesartán, acirsartán. O sea, todo lo que termina en artán pertenecen a lo que es ARA2. Aquí vemos el ARA2, cómo va a actuar en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Podemos ver aquí podemos ver aquí el hígado por vía de riñón va a producir angiotensina 1, por vía de los IECA que salen de los pulmones van a dar a lo que angina 2 y va a producir la aldosterona produciendo los receptores, lo cual va a producir puede producir una retroalimentación negativa y va a producir en el riñón lo que es la retención de sodio y agua, y en los capilares va a producir vasoconstricción, hipertensión. Chicos, es hasta aquí en cuanto a lo que es parte del día de hoy de farmacología. Vamos a seguir el jueves que viene con los diferentes fármacos relacionados con este tema. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Vamos, Eury. Profesora, una pregunta. Al principio de la clase, yo entré un poquito tarde, como alrededor de las 7:10, y usted estaba comentando algo sobre unos grupos y unas actividades que iba a mencionar. Como no estaba presente, no sé si esa parte se grabó
Me gustaría que usted me lo indique nuevamente. Salí, paré un poquito la grabación. Sí, estaba hablando que vamos a tratar de terminar de completar los temas. Mañana se va a abrir la última unidad, que es ética médica, que pertenece al módulo 1 de farmacología, que termina el lunes, porque el lunes se va a abrir a las 1 de la tarde el módulo 2. Tenemos que tratar de trabajar, por eso que le insistí al inicio de un principio, vamos a trabajar y siempre trabaja en la página. Y mañana voy a tratar de mandarle un documento donde se van a anotar por grupo. O sea, los grupos están ahí y se van a ir llenando según lo que se vayan inscribiendo. Después de ahí que se llenen los grupos, yo voy a mandar los temas que van a producir. Van a hacer una diapositiva, que esa diapositiva se va a presentar el lunes por grupo. Que después que se realice la presentación por grupo, según las asignaciones que le va a tocar, la persona que va a proyectar va a subir esa diapositiva en la retroalimentación. Ok. Eso es lo que estaba diciendo. Por favor, les exhorto que sigan trabajando, que no se confíen, que cada módulo tiene su fecha de vencimiento. Es un tema corto, en realidad estos son 3 semanas, nosotros terminamos el día 1, Dios mediante, ya hoy estamos sí a 8, pero cuando queremos ver ya estamos a mitad de mes. mes y tenemos todo encima. Nada, chicos, voy a poner nuevamente la grabación para despedirme. Ok. ¿Dudas, inquietudes? No, por el momento no.